Unidades del ejército aniquilan a terroristas en Dar al-Balad en la zona campestre de Idlib y Homs. Nasrullah, los grupos takfiríes amenazan a los pueblos y países de la región y todos deben cooperarse para poner fin a este flagelo. Varias reacciones internacionales en condena del atentado terrorista de Charlie Hebdo. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Las unidades del ejército y las fuerzas armadas han continuado su lucha contra el terrorismo en el campo de Idlib y lograron aniquilar a numerosos terroristas e herir a otros. Asimismo, gran número de terroristas fueron ultimados en Rim al-Qasr y sus alrededores en el campo oriental de Homs, mientras otros destacamentos del ejército y de las fuerzas armadas eliminaron a numerosos terroristas en las inmediaciones de Dara al-Balad y los alrededores de la aldea Zamrin en el campo de Dara. En los cercados poblados de Nupol y Al-Zahra, ubicados al noreste de Alepo, decenas de terroristas de la organización terrorista del Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en el Levante, perecieron en el último ataque llevado a cabo contra los dos poblados. Las Fuerzas Armadas y la Defensa Popular se apoderaron de 5 tanques de guerra y devastaron a 2 y un vehículo blindado tipo PMP. Tras su fracaso en ocupar a los poblados, los terroristas procedieron a bombardear los edificios residenciales, hecho que provocó lesiones a 4 personas, entre ellas 2 niños. El secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, afirmó que los grupos terroristas constituyen una amenaza para los pueblos y países de la región, por lo que se debe unificar todos los esfuerzos para hacer frente a las prácticas de las organizaciones terroristas y poner fin a este flagelo. En su discurso pronunciado en el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, Nasrallah dijo que el enfrentamiento con los grupos takfiríes ya no es un tema correspondiente a defender la zona, su futuro y sus pueblos, sino para defender al Islam, que está siendo amenazado por estos grupos a nivel mundial. Nasrallah agregó que existen personas que no les interesa que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas en el Líbano. Nosotros en Hezbollah estamos con todo tipo de diálogo que esté a favor del Líbano y los libaneses. El secretario general de Hezbollah subrayó que en cierto lugar del mundo existen quienes buscan una guerra entre musulmanes y cristianos, y por ello y para el bien de los países de la región debe haber un diálogo para solventar los problemas pendientes. Continúan las reacciones sobre el crimen de Charlie Hebdo en la capital francesa, donde el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, informó que los 2 sospechosos del atentado contra el seminario, los hermanos Said y Sharif Kuchi, fueron abatidos tras el asalto al edificio donde se atrincheraron con un rehén desde horas de la noche del jueves. Los Kuchi eran sospechosos de la masacre de 12 personas en el seminario Charlie Hebdo, ocurrida el pasado miércoles. Una fuente de seguridad francesa informó que la policía logró comunicarse vía telefónica con los autores del ataque, los hermanos Said y Sharif Kuchi, quienes expresaron su deseo de morir. Según fuentes europeas y estadounidenses, uno de los sospechosos ha recibido una formación y un entrenamiento con otros terroristas pertenecientes a Al-Qaeda en Yemen. Por su parte, la organización terrorista del Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado de Charlie Hebdo. Los medios de comunicación transmitieron, según un cabecilla en la referida organización terrorista, que hemos comenzado con esta operación que adoptamos en París hoy y mañana en Britania, Estados Unidos y otros países.
En Francia también, y según las últimas noticias, 2 personas perdieron la vida a raíz de un tiroteo durante un proceso de secuestro de rehenes al este de la capital, París. Según una fuente de seguridad, el hombre armado sospechoso de perpetrar el crimen de Montrouge detuvo al menos 5 rehenes en un supermercado situado en la zona de Vincennes, agregando que las fuerzas de seguridad impusieron un cerco sobre el lugar. La fuente afirmó que los niños permanecieron dentro de las escuelas adyacentes al sitio de la operación. A su vez, el primer ministro francés Manuel Valls señaló que su país está hoy en día en un estado de guerra contra el terrorismo. El presidente francés François Hollande se comprometió durante una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior en no permitir que el terrorismo ataque a Francia otra vez, revelando que había decidido destinar fuerzas adicionales para proteger a los rehenes e imponer un cinturón de seguridad para proteger las sedes nacionales. El mandatario francés trató de justificar la intervención militar de su país en Irak y Mali, considerando que es para impedir la llegada del terrorismo a Francia. Hollande agregó que su país coopera con sus aliados para enfrentar el terrorismo y dirigió un llamado a los franceses para participar en las manifestaciones del próximo domingo en contra del terrorismo. Varias reacciones internacionales se emitieron en cuanto al atentado terrorista contra el periódico francés Charlie Hebdo. En este marco, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció la celebración de una cumbre sobre la lucha contra el terrorismo el 2 del próximo mes. A su vez, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, condenó el referido atentado terrorista que causó la muerte de 12 personas y heridas a otros, calificándolo de un acto bárbaro e inaceptable. Rousseff, en un comunicado oficial, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, expresando su rechazo a este crimen contra la libertad de expresión. Cabe mencionar que varias reacciones se emitieron por numerosas figuras políticas y observadores que responsabilizan al gobierno de Francia por su papel en respaldo al terrorismo en Siria y la región. El presidente del Cuerpo de Inteligencia Interna de Britania, M15, reveló que un grupo terrorista extremista vinculado a Al-Qaeda está planeando desatar amplias agresiones en Occidente. Según la AFP, el director del M15, Andrew Parker, habló de las agresiones que podrían ocurrir a manos de terroristas que regresaron de Siria. Parker agregó que pese a la amenaza directa de la organización terrorista del Daesh, terroristas pertenecientes a grupos vinculados a Al-Qaeda podrían ser peligrosos también. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Unidades del ejército aniquilan a terroristas en Dar al-Balad en la zona campestre de Idlib y Homs. Nasrallah, los grupos takfiríes amenazan a los pueblos y países de la región y todos deben cooperarse para poner fin a este flagelo. Varias reacciones internacionales en condena del atentado terrorista de Charlie Hebdo. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.